Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas. Nos encontramos ante un nuevo vídeo, un vídeo de campo gravitatorio, en este caso de cálculo de la intensidad del campo gravitatorio, donde se nos presenta el siguiente problema. Nos dan dos masas las cuales están a una misma distancia del origen, ambas masas situadas en el eje Y. Esa está a I sub 0 y esa está a menos I sub 0. Y nos preguntan la intensidad de campo gravitatorio que crean estas masas en nuestro eje X, ¿de acuerdo? En nuestro eje X. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Eso significa que si yo o si nosotros colocáramos por aquí, en cualquier punto del eje X, una masa virtual, una masa, esta sufrirá una atracción tanto por la masa M como por la masa M de abajo. Por lo tanto, queremos calcular la intensidad del campo que sufriría esta masa, ¿de acuerdo? Que sufriría esta masa. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros colocamos ahí nuestra masa virtual, ¿de acuerdo? Aquí se produciría una unión. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza gravitatoria va en el sentido que, sí, en la línea, ¿de acuerdo? La fuerza gravitatoria va en la línea que une las dos masas, ¿de acuerdo? Va en la línea que une las dos masas. Muy importante, ¿de acuerdo? No nos lo dice el ejercicio, pero muy importante. Estamos obviando, ¿de acuerdo? Estamos obviando la atracción que esta masa ejerce sobre esta masa o que esta masa ejerce sobre la otra, ¿vale? Eso lo estamos obviando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta situación de aquí. El campo gravitatorio, ¿cómo actúa siempre? El campo gravitatorio es una fuerza atractiva, siempre es una fuerza atractiva. Por lo tanto, esta masa de aquí atrae y esta masa de aquí atrae para ella. Las dos masas atraen, ¿vale? Evidentemente, la Tierra nos atrae a nosotros, por lo tanto es una fuerza atractiva. Por lo tanto, yo aquí tendré G, que la vamos a llamar G sub 1, y aquí abajo tendremos G sub 2, ¿vale? G sub 2, aunque está formada por la misma masa, ¿vale? Pero simplemente para distinguir G sub 1 y G sub 2. Por lo tanto, mi G total será G sub 1 más G sub 2. Perfecto. Si os fijáis, muy atentos, esto lo vamos a llamar R, ¿vale? Que es la distancia entre los dos puntos, la distancia entre la masa M y este punto de aquí que hemos considerado, ¿de acuerdo? Y os tenéis que fijar en algo muy, muy importante, ¿de acuerdo? Nuestra G la hemos colocado con esto. Esto de aquí, esta flechita de aquí arriba indica que es un vector. Por lo tanto, esto tenemos que descomponerlo. Esto vamos a tener que descomponerlo en nuestro eje cartesiano, ¿de acuerdo? Esto sí y esto es X, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros descomponemos la G1, que es la masa de arriba, nosotros vamos a tener una componente en el eje X, G1X, y una componente en el eje Y, y una componente en el eje Y, G1Y, ¿vale? Una componente en el eje Y y una componente en el eje X que da como resultado esta G sub 1. ¿Y qué ocurre? Pues con G sub 2 ocurre lo mismo. Voy a tener una componente en el eje X, G sub 2 de X, y una componente en el eje Y que va a venir para abajo. Por lo tanto, tendrá G sub 2 de Y. Y aquí viene una parte muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la hora de resolver estos tipos de problemas, que son problemas de física, es muy importante primero entender la física del problema y posteriormente realizar la matemática. ¿Por qué? Porque si entendemos la física, la matemática después nos va a resultar muy simple y además vamos a poder simplificar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera escribir G sub 1 en sus componentes en el eje X y en el eje Y, nosotros utilizaríamos este ángulo de aquí, ¿no? Vamos a definir ese ángulo de ahí, el ángulo tita, ¿de acuerdo? Ese ángulo de ahí. Y además, evidentemente, este ángulo será el mismo. Y además, ¿qué observamos? Como el campo está creado por dos masas iguales, muy importante esto, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Como las masas
son iguales, ¿esto qué implica? Implica que la componente G1 de I, la componente que crea esta masa de arriba en el eje Y, es igual a la componente G2 de I, ¿vale? Lo voy a poner así, aunque no hace falta porque ya no son vectores, pero bueno. La componente de G1 en I que va hacia arriba es igual a la componente de G2, pero que va hacia abajo. Entonces, ¿qué significa? Significa que solo nos vamos a quedar con la componente X, porque la componente Y se anula, ¿de acuerdo? La componente Y se anula, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? La componente Y se anula. Por lo tanto, mi G total, ¿qué será? Será G1 de X más G2 de X, ¿vale? G2 de X. Y evidentemente, pues todo esto irá en el eje Y, ¿vale? Irá en el eje Y. En este caso, en el eje Y, bueno, menos Y, ¿vale? Menos Y, porque iremos en sentido negativo según hemos hecho nuestro dibujo. Por lo tanto, tenemos que calcular G1X y G2X. Primero que todo, ¿cómo vale la expresión de la intensidad del campo de forma general? Pues menos G, la masa que genera el campo, la distancia al cuadrado donde lo genera y el vector unitario en la dirección R, que sería esta dirección de aquí. U de R, sería esta dirección de aquí. Pero como nosotros ya lo hemos descompuesto en eje X y eje Y, se va a transformar este vector en el vector Y, ¿de acuerdo? Porque es hacia la dirección donde va a apuntar nuestro campo. Entonces, vamos a ello. Tenemos G1, ¿vale? G1, ¿vale? Tenemos menos G, la masa que lo crea, R al cuadrado, U de R. Perfecto. Ahora, como G1 sabemos que actúa en la dirección X, vamos a representar R en función de estos parámetros, ¿vale? En función de X y en función de Y sub 0, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues sabemos que R al cuadrado, simplemente un teorema de Pitágoras, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado, más Y sub 0 al cuadrado. Pero además algo muy importante. ¿Qué ocurre? Que G sub 1, ¿a qué va a ser igual? Es decir, ¿qué componente vamos a coger de G sub 1? Vamos a coger la componente, voy a poner aquí una flecha, G sub 1 de X. Es el que nos va a interesar. ¿Y cómo sería G sub 1 de X? Pues menos G por M por R al cuadrado por el coseno de este ángulo, por el coseno del ángulo, muy importante, por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el coseno de ese ángulo? Pues tenéis que saber que el coseno del ángulo es el cateto contiguo, que sería X, entre la hipotenusa, que es R. Por lo tanto, si yo esto lo despejo, sería G sub 1 de X menos G M X entre R elevado a 3. Entre R elevado a 3. Todo esto en la dirección Y. ¿Vale? Todo esto en la dirección Y. R elevado a 3. Por lo tanto, R elevado a 3, ¿a qué es igual? Pues a X al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado elevado a 3 medios. Por lo tanto, esto es igual a menos G mx y tenemos X sub 0 más, perdón, X al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado elevado a 3 medios en la dirección Y. Perfecto, ya tenemos la componente X del campo que crea la masa de arriba. Hemos dicho que la componente Y no la vamos a mirar porque se anula con la componente Y del otro. Y además, ¿qué tenemos? Tenemos que el campo gravitatorio que crea la masa de abajo va en la misma dirección que el que crea la masa de arriba, es decir, la componente X de las dos van en la misma dirección. Y además lo generan masas iguales y se generan en puntos iguales. Por lo tanto, G sub 2 de X, ¿a qué será igual? Pues será igual a G sub 1 de X, a G sub 1 de X, ¿de acuerdo? Que será menos G mx X al cuadrado más Y 0 al cuadrado elevado a 3 medios. Perfecto. Por lo tanto, el campo que
total que sufre una partícula que se coloca aquí, ¿cuál será? Pues será el G total. El G total será igual a G sub 1 de X más G sub 2 de X. Y esto no es más que 2 veces todo esto. Menos 2G M por X al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 3 medios en la dirección y. Por lo tanto, ya tenemos la primera parte de nuestro ejercicio. El valor del campo que generan estas dos masas van en la dirección X, como la suma de las componentes en el eje X, las componentes en la dirección X de los dos campos, ¿vale? De los dos campos, que sería esta de aquí, esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios, porque yo sé que son ejercicios que requieren una complejidad y que a veces son difíciles de entender. Así que no dudéis en preguntarme vuestras dudas como en suscribiros, ¿de acuerdo? Espero que lo vayáis entendiendo todo hasta ahora. Vale, ya tenemos el campo que se genera, el campo que generan estas dos masas, las cuales solo van en la dirección del eje X. Y además nos preguntan, ¿dónde se alcanza G máxima? Es decir, ¿en qué punto de nuestro eje X, es decir, aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, en qué punto de nuestro eje X el valor del campo alcanza un máximo? El valor del campo que sentiría una partícula, esa atracción que sentiría una partícula máxima en el eje X, ¿en qué punto estaría? Pues esto tenéis que saber matemáticas, es muy importante, ya sabéis que esto, gran parte son matemáticas. ¿Cómo se halla el máximo de cualquier función? Si yo tengo una función f de x, para hallar el máximo de esa función yo tengo que hacer la derivada de mi función con respecto a x. Pues esto es lo mismo. Nosotros en lugar de f de x, nosotros tenemos la expresión del campo, en función de x. Lo tenemos en función de x, porque me mide el campo en la posición en la que esté mi partícula, ¿vale? La posición en la que esté mi partícula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que hacer la derivada de g de x con respecto a x. Y de esta forma podremos hallar dónde se obtiene el máximo, ¿vale? Dónde se obtiene el máximo. Además, os vais a fijar en vuestra solución, vais a fijar algo muy importante, ¿de acuerdo? Que me lo he pasado antes por alto. ¿Qué ocurre cuando x vale 0? Cuando x vale 0, la fuerza vale 0, porque yo aquí multiplicaría por 0, vale 0. ¿Eso qué implica? Implica que nosotros estaríamos en esta posición. En esa posición solo actuarían las fuerzas en la dirección del eje Y. Por lo tanto, esta fuerza que actúa para arriba, que me atrae para arriba, es igual a esta fuerza que me atrae para abajo. Por lo tanto, en este punto, al final, no sentiría ninguna atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Vale, pues seguimos con esto. Para hallar el máximo tenemos que derivar con respecto a x. Esto nos da el valor máximo de g en la posición x, ¿de acuerdo? La posición x, es decir, en qué posición x nosotros hallamos el valor máximo. Pues vamos a derivar. Como menos 2, g y m son constantes, pues esto no lo derivamos, solo vamos a derivar lo otro. Tenemos una derivada, como veis, tenemos la derivada de una fracción. La fracción sería x partido de x al cuadrado más y al cuadrado 3 medios, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo sería? Sería el denominador va elevado al cuadrado, por lo tanto, lo vamos a poner, ¿vale? Lo vamos a poner paso por paso. Más y al 0 al cuadrado, un segundito, voy a borrar esto de aquí. Esto va al cuadrado, esto iba a 3 medios, esto iba a 3 medios y todo esto va al cuadrado. El denominador al cuadrado. Y ahora tenemos la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar. La derivada de x, pues es 1. Por el de abajo sin derivar, x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a
3 medios. Menos el de abajo, el de arriba sin derivar, x, por la derivada del de abajo. Tenemos la derivada de una función exponencial. ¿Eso qué implica? Pues implica que el 3 medios que está arriba pasa abajo multiplicando. Por lo tanto sería por 3 medios por la función tal como está, x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Pero ahora 3 medios menos 1, que sería 1 medio, por la derivada de lo que hay dentro, 2x por 2x. Y ya lo tendríamos todo absolutamente derivado, ¿de acuerdo? Muy importante, regla de la cadena, muy importante, la regla de la cadena. Tenemos que saber derivar, Por lo tanto, derivada de g entre x, tenemos menos 2gm. Este 2 se simplifica con este 2 de aquí, por lo tanto me queda x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 3. Vale, vamos a ver qué podemos simplificar. Este 2 se simplifica con este 2 y me queda x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 3 medios menos 3, ese 3 de ahí, x por x al cuadrado por x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 1 medio. Perfecto. Muy importante, que no lo dije antes, chicos, no lo dije antes. Muy importante, disculpad. Vale, para hallar la derivada, si tenemos una función f de x, para hallar la derivada, para hallar el máximo, tenemos que derivar f de x con respecto a x e igualarlo a 0, ¿vale? F de x con respecto a x y lo igualamos a 0 y de esta forma hallamos x donde f es máxima, disculpad, ¿de acuerdo? Disculpad porque estos ejercicios son muy densos y estoy intentando concentrar mucha información, ¿de acuerdo? Mucha información. Así que vamos a ello. Según esto, para hallar x máximo tengo que igualar mi derivada a 0, por lo tanto esto lo igualamos a 0. ¿Y con qué me quedo? Pues me quedo únicamente con el numerador, porque es lo único que se puede hacer 0. Es decir, g no vale 0, la masa evidentemente no vale 0, el denominador no puede valer 0 porque un número entre 0 se va a infinito, por lo tanto el denominador no puede ser 0, por lo tanto lo único que puede ser 0 es el numerador, por lo tanto tendríamos x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 3 medios menos 3x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado elevado a 1 medio. Esto es igual a 0. Perfecto, tenemos que resolver esto y hallar los valores de x. Entonces tenemos que observar algo muy importante. Yo aquí puedo sacar factor común x elevado a 1 medio, ¿de acuerdo? X elevado a 1 medio. ¿Por qué? Porque si yo hago x elevado a 1 medio, yo tendría, x al cuadrado más y 0 al cuadrado elevado a 1 medio. 1 medio. De aquí, por la regla de los exponentes, si yo de aquí he sacado 1 medio, implica que yo a 3 medios le he quitado 1 medio, lo cual se quedaría como x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí sería como elevado a 1, que no lo ponemos. Menos 3x al cuadrado, esto es igual a 0. Evidentemente, esto de aquí no puede valer 0, ¿vale? Porque la x puede valer 0, pero y sub 0 no vale 0. Y sub 0 es una distancia que no vale 0. Por lo tanto, la única forma de que esto se cumpla es que esto que tenemos aquí sea 0. Por lo tanto, sería x al cuadrado más y sub 0 al cuadrado menos 3x al cuadrado es igual a 0. Y esto ya se lo podemos hacer simplemente. Y sub 0 al cuadrado. Y ahora x al cuadrado menos 3x al cuadrado sería menos 2x al cuadrado igual a 0.
El 2x al cuadrado lo paso a un lado y sub 0 al cuadrado igual a 2x al cuadrado y despejamos, es decir, sacamos el valor de x. X al cuadrado es igual a y sub 0 al cuadrado entre 2. Por lo tanto, el valor de x es más menos raíz de 2 y sub 0 entre raíz de 2. Estas son las posiciones en el eje X donde el campo gravitatorio es máximo. ¿Por qué obtengo dos soluciones? Porque evidentemente si yo estoy aquí voy a tener el mismo campo que si estamos en esta posición, ¿vale? Mismo campo que si estamos en esa posición, disculpa, que es donde se alcanza G máximo. G máximo. Por lo tanto, tenemos el valor del campo y tenemos el valor donde, es decir, la posición donde el campo es máximo. Así que vamos a dejar por aquí este ejercicio. Si os ha servido de ayuda, un like y una suscripción se agradece un montón, chicos. En algunas ocasiones yo sé que tienen una cierta dificultad porque son ejercicios muy pesados y muy densos, tanto física como matemáticamente. Así que cualquier duda no dudes en dejarme en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Arrivederci.